Muy buenos días, tardes, noches. Nos encontramos aquí en la presentación de nuestro ordinario de la materia de humanismo clásico y contemporáneo. Y pues yo soy el director de este debate. Va a ser poco resumido porque somos solo dos personas. Pero bueno, vamos a empezar cada uno con sus reflexiones y de ahí vamos con los diversos puntos que vamos a tratar. Empiezo yo, les voy a leer mi reflexión. A lo largo del estudio de esta materia, las preguntas ¿qué es el humanismo y qué es el ser humano? Dejaron de ser simples definiciones teóricas para convertirse en interrogantes vivas que se transforman según la época que nos toca habitar. Al conectar el pensamiento clásico con el contemporáneo, uno se da cuenta de que estudiar estas disciplinas no es un ejercicio de nostalgia histórica, sino un espejo urgente. La materia nos ha obligado a cuestionar no solo lo que fuimos o lo que somos por naturaleza, sino también en que nos estamos convirtiendo en un mundo cada vez más automatizado e hiperconectado. El viaje conceptual comienza a desmenuzar qué es el humanismo. En su origen clásico, fuertemente inspirado en la paideia griega y las humanitas romanas, el humanismo nació como un voto de confianza hacia el potencial humano. Era la convicción de que a través de la educación, el arte, la ciencia y la razón, las personas podían alcanzar su máxima virtud y excelencia. Sin embargo, al contrastarlo con el humanismo contemporáneo, descubrimos que este optimismo inicial tuvo que madurar a golpes de realidad. El pensamiento actual ya no busca un ideal de perfección estático o universal. En su lugar, se presenta como una postura crítica y defensiva ante los peligros que amenazan nuestra propia dignidad, las guerras, las crisis climáticas, la desigualdad y el riesgo de que la tecnología nos desplace. Hoy, el humanismo es el esfuerzo consciente por mantenernos éticos, empáticos y solidarios en su entorno que a menudo prioriza la productividad sobre la vida. Esta evolución del pensamiento transforma por completo la respuesta a la segunda gran interrogante de la materia: ¿qué es el ser humano? La visión clásica nos definía a partir de una ciencia fija o un orden cósmico. Éramos el animal racional, o el eslabón entre lo divino y lo terrenal. Había una naturaleza humana que descubrir y pulir. En contraste, la mirada contemporánea nos sacude al recordarnos que el ser humano no es una obra terminada, sino un proyecto en constante construcción. Somos, ante todo, libertad y posibilidad. No nacemos siendo humanos en el sentido pleno de la palabra. Nos hacemos humanos a través de nuestras elecciones, de nuestra cultura y de la responsabilidad que asumimos frente a los demás. En pleno siglo XXI, ser humano también significa reconocer nuestra profunda vulnerabilidad, nuestra interdependencia con el entorno y la necesidad de trazar límites éticos frente a avances tecnológicos para no perder nuestra esencia en el proceso. En conclusión, la materia de humanismo clásico y contemporáneo nos deja una certeza incómoda, pero sumamente esplendorosa: definir al ser humano y al humanismo. Es una tarea que jamás termina. El pasado clásico nos heredó las herramientas de la lógica, la justicia y la búsqueda de la verdad, mientras que el presente contemporáneo nos exige aplicar esas herramientas con una sensibilidad nueva. Al final, comprender que somos no depende de una fórmula científica o biológica, sino de la conciencia con la que decidamos habilitar el mundo de nuestra capacidad para conmovernos ante el dolor ajeno y del compromiso ético con el que diseñemos nuestro futuro. Ok, Continuamos con mi compañera Ivana. mi nombre es Joana y voy a continuar con mi reflexión. El estudio de las humanidades suele percibirse erróneamente como un ejercicio puramente teórico o desconectado de las realidades prácticas del desarrollo tecnológico y científico. Sin embargo, adentrarse en la evolución del pensamiento clásico y su transición hacia las corrientes contemporáneas desmiente por completo esta postura. Esta materia funciona como un mapa de la conciencia colectiva, revelando que cada avance técnico, cada diseño y cada estructura social que construimos es, en el fondo, el reflejo material de lo que valoramos como sociedad, en un momento determinado de la historia. En las raíces de esta disciplina se encuentra una visión integradora que concebía el conocimiento como un todo armónico. El pensamiento clásico no separaba la forma tajante, las ciencias de las artes o la ética de la lógica. Entendía que cultivar la mente requería un equilibrio perfecto entre la razón técnica y la formación del carácter. La gran aportación de esta etapa no fue solo el rigor intelectual, sino la idea de que el conocimiento debe tener un propósito elevado, el florecimiento de la comunidad y la búsqueda de la justicia.
Ese enfoque nos enseña que las herramientas técnicas carecen de valor real si no están respaldadas por una sólida estructura ética que guíe su aplicación hacia el bienestar colectivo. Por otro lado, la transición hacia el pensamiento contemporáneo introduce una dosis de realismo y de profunda responsabilidad individual. La época actual nos sitúa en un escenario donde no existen respuestas prefabricadas ni moldes fijos. El individuo moderno se descubre como un proyecto abierto, una posibilidad constante de que se define exclusivamente a través de las decisiones cotidianas y de la solución que propone ante los problemas de su entorno. Ya no define una esencia estática, sino las acciones concretas con las que respondemos a las crisis de nuestro tiempo, ya sea sociales, ecológicas o de convivencia con las nuevas tecnologías. Finalmente, la convergencia entre ambas visiones nos deja una lección fundamental para la vida profesional y personal. La técnica sin sensibilidad humana es ciega y la teoría sin aplicación práctica es estéril. El verdadero aprendizaje de esta materia radica en comprender que somos los arquitectos de nuestro propio entorno. El pasado nos dota de las herramientas de la lógica y la virtud, mientras que el presente nos exige el coraje de utilizarlas con empatía. Construir el futuro no es solo una tarea de cálculo y diseño, sino un compromiso consciente por mantener la dignidad, el respeto y la solidaridad con el eje central de cada una de nuestras creaciones. Bueno, ahora vamos a empezar con la discusión. El primer bloque se basa en el humanismo y empezamos con el humanismo clásico. Bueno, personalmente para mí el humanismo clásico me gustó bastante porque es la base que define todo el humanismo. Bueno, personalmente el humanismo clásico es uno de los que más me gustan porque es el que define la raíz del humanismo. Empieza desde los romanos y de los griegos, definiendo qué es el humanismo. Bueno, no tenían definido el humanismo, pero estaban dando indicios de lo que es en sus escritos, ¿no? Ya después en países europeos se fue dando más estas corrientes para definirlo más a base de la cultura y demás. Y pues eso es lo que me gusta, que empiezan a indagar o expresarse hacia el humano, ¿no? Empiezan los derechos humanos, a quienes que nos los merecemos de nacimiento, y también empiezan a hablar sobre la racionalidad del hombre, y cómo esta va marcando a la nueva civilización occidental que se ve en el futuro, ¿no? Vamos con mi compañero. En mi caso, creo que la parte más interesante de todo este tema es los aportes griegos y romanos que se remontan hasta nuestra historia actual. Sobre todo la parte del hecho de que en ese momento, o lo que se le conoce como del mito al logos, era esa parte técnica de los griegos y los romanos de pasar sus historias mitológicas a verdades lógicas. O sea, cómo realmente se aplicaban a nuestra sociedad y por qué muchas veces estas historias estaban ligadas con el hecho de que los derechos, los nacimientos o cosas muy fundamentales de lo que es la humanidad, que se va transformando en lo que conocemos como el logos, que es la parte más lógica de la historia. Entonces, cuando hay toda esta transición hacia este bloque, ¿no? Empieza el ser humano a darse cuenta de que las aportaciones lógicas también pueden tener una base mitológica, o que las bases mitológicas igual pueden tener una aportación lógica. Y es que muchos autores de ese tiempo van cambiando esta parte mitológica y la van fundamentando y la utilizan para fundamentar varios aspectos lógicos o científicos que van implementando, ¿no? Para que la gente se adapte más, porque la sociedad de ese tiempo, pues a lo que estaba acostumbrada era escuchar a todo como mitos, el mito de Eurídice, el mito de esto, el mito de aquello, ¿no? Entonces lo que aplica la sociedad es ir cambiando esa lógica un poco para que sí en los textos aparezca, pero aparezca con una base solidificada de por qué existe. Bueno, ahora vamos con el tema 2 sobre el humanismo, que es el humanismo contemporáneo, cómo se transforma, ¿no? Bueno,
a partir de los legados que nos dejan los griegos y romanos, como ya dije antes, esto se va convirtiendo en diferentes corrientes en los países europeos como Francia, Inglaterra, Alemania y demás. Y a base de ciertos eventos históricos, como lo fue la Revolución Francesa y así, se ven nuevos caminos u horizontes ante el humanismo. Y aquí viene una parte fundamental que es de las que también mucho me gustó, o más me gustó, que es la de ¿cómo se llamaban? Los filósofos que critican. Este, los... Ay, 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 se me fue el nombre, pero sí. era... Bueno, ellos son Kant, son Karl Marx, son Sigmund Freud, ¿no? Ellos critican la sociedad actual que tenían o llevaban teniendo estos países europeos, que se mantenían en un status quo totalmente erróneo sobre qué es el humano y cómo tienen que tratarlo. Y critican ciertos aspectos cada uno en base a lo que era más experto, ¿no? Marx critica más la economía y las clases sociales. Freud criticaba más sobre lo cognitivo del hombre, y Kant se basaba más en el camino del hombre, en qué tiene que ser o qué tiene que aspirar. Entonces, esto es de los que más me gusta del humanismo contemporáneo, ¿no? Que vienen, también muy importante, cambia de humanismo a humanismos, y, y esto lo vuelve algo más versátil, aunque pierde un poco el sentido. Pero bueno, vamos con mi compañera. En mi caso, igual, creo que la parte más interesante del cambio que hay, del salto que hay, de lo que es la parte lógica a lo que se cree en el humanismo contemporáneo, es la forma en la que se empieza a ver el individuo. El individuo pierde cierto carácter de humano por el hecho de estar trabajando como máquina. Cuando empieza todo esto de la revolución, cuando hay guerras y todo esto, es lo que más se critica, ¿no? La forma en la que las únicas personas que eran considerados humanos o que tenían razón de ser eran las personas poderosas, las que no tenían que ir a las guerras, las que no tenían que perder familiares, las que no tenían que pasar hambre, ¿no? Entonces, pues pasa todo este cambio y el ser humano se va dando cuenta de que realmente no es un ser humano, no se le puede considerar uno, a menos que cumpla ciertas características económicas y funcionales dentro de la sociedad. Y hay una parte muy chistosa de una película que no recuerdo exactamente cómo se llama en este momento, que vimos durante la clase, que hablaba justamente de eso, ¿no? Una pequeña parte donde se veía a los trabajadores saliendo de la fábrica y regresando y entrando a la fábrica de nuevo, ¿no? En un orden muy, ¿cómo decirlo? Frío, porque era muy calculado, eran todos partes de una máquina gigante que no sabían por qué estaba funcionando o no sabían por qué era su necesidad de estar ahí. Lo mismo con otra película que era sobre la Primera, Segunda Guerra Mundial, Sí. que era de que los hombres se preguntaban que por qué estaban peleando. Ellos no tenían problemas con las personas con las que estaban peleando. Es solo el hecho de que las personas poderosas decidieron que era buena idea mandarlos a pelear. O la parte práctica que nos explicó el profe, ¿no? El hecho de que la guerra se pudo haber hecho marítima, pero era muchísimo más importante mantener la economía marítima de ese momento que enviar a unos hombres a que mueran en el campo de batalla. Era más barato. Entonces es más barato en ese tiempo la pérdida de una vida humana, que no se podía considerar humano, eran más bien perros de guerra o gente produciendo una máquina que realmente humanos. Era más importante mantener la economía o el status quo que tenía Europa en ese momento, que es donde se crea el eurocentrismo también, que mantener vivas a las personas que forman parte de. Así es, compañero. Bueno, ahora vamos a explicar un poco en el bloque 2 sobre la condición humana, ¿no? Empezamos con el tema de la definición del ser humano. Regresando un poco en el tiempo, antes los griegos definían y los romanos al ser humano como un ser racional,
únicamente, ¿no? Un ser pensante. Ya después se fue avanzando más en esta creencia y fuimos indagando más sobre el ser humano. No solo es eso, ¿no? No solo es pensar, también se basa en cultura, en diferentes aspectos que lo conforman durante el camino que lleva en su vida, ¿no? Entonces, ya más adelante, que en el humanismo más contemporáneo, se ve al humano como un ser que que vive. Y al vivir, pues experimentas todo, ¿no? La razón, experimentas la cultura, experimentas avances tecnológicos, todo, ¿no? Entonces, eso es lo más importante para mí. Y vamos como vean. Bueno, en mi caso creo que la parte más importante de todo esto es la forma en la que se va cambiando, ¿no? Lo que entendemos como ser humano, desde la parte más del avance griego y el avance romano, que se veía el ser humano como un ser de ética, un ser de moral, a la parte de los mitos, ¿no? Cómo se reflejaba eso en los mitos, cómo existía esta gente fantasiosa de la que reflejaba la perspectiva humana. Luego pasando al humanismo contemporáneo, que cambia totalmente la perspectiva de lo que es el ser humano y cómo se debe adaptar a la sociedad, que es cuando empieza toda esta parte de las guerras, de pensar que el ser humano es menos valioso si tiene menos recursos, si tiene menos capacidad integral, hasta el hecho de que Europa se va concentrando el poder y se vuelve eurocéntrica. Todo el mundo empieza a girar alrededor de lo que pasa en Europa, si la economía de Europa está bien, si la economía de Europa está mal, qué pensamientos tienen los europeos, y es cuando empieza toda esta parte práctica y cognitiva del ser humano de creerse menos en algunos casos, o de creer que el avance va a ser superior en ciertas partes del mundo, ¿no? Y todo esto igual lo vimos en una pintura que vimos en clase, donde la iluminación, los únicos que aparecen en la pintura para empezar son blancos. La iluminación aparece a la gente más joven, mientras que la obscuridad, que es el poco pensamiento crítico científico que existía en ese momento, se ve reflejado en la gente más grande, ¿no? Entonces, toda esta creencia de que el futuro iba a verse reflejado de cierta manera, cuando realmente pues no aplica en todos los casos. Bueno, y por último vamos a decir la reflexión grupal. Entonces, de manera de cierre, y tras debatir nosotros dos los puntos, podemos decir que el verdadero valor del humanismo no radica solo en memorizar la evolución histórica, sino que también en activarlo como una herramienta que critica el presente y el futuro. Al contrarrestar estos ideales, que son clásicos, con la incertidumbre contemporánea, llegamos a una conclusión de que el ideal clásico y las crisis actuales de la humanidad, como el aislamiento social, la crisis climática y el riesgo de deshumanización por parte de la automatización tecnológica, no son problemas puramente técnicos o científicos, sino varios éticos que requieren una respuesta profunda a humanismo. Nuestra propuesta colectiva es centrar en rescatar el amor por el conocimiento y la justicia del modelo clásico, pero aplicándolos con la sensibilidad del pensamiento contemporáneo. Frente a un mundo hiperconectado, que paradójicamente tiende a reducir el recurso del ser humano a un simple dato algorítmico, a una cifra de productividad o a un recurso optimizable, sostenemos que debemos defender nuestra condición de proyecto abierto. Esto implica diseñar tecnología, ciencia e ingeniería que no busque reemplazar o mecanizar la experiencia humana, sino que estén estrictamente al servicio de la dignidad de las personas y del ciudadano, de nuestro entorno interdependiente. Finalmente, invitamos a la comunidad académica a entender las humanidades no como un área aislada de las ciencias exactas, sino como su complemento vital. El futuro no se construye únicamente resolviendo ecuaciones o programando sistemas, sino asumiendo la responsabilidad ética de nuestras elecciones individuales y colectivas. Ser humano hoy significa tener el coraje de usar la razón con empatía, recordar que nos construimos siempre en el encuentro con el otro y asegurar que cada avance técnico que realicemos tenga como prioridad absoluta el florecimiento y la dignidad de la vida humana. Muchas gracias. Muchas gracias, eso es todo.